lugar seguro. Nos reímos después porque aquí nadie es psicólogo, ¿no? Pero tocamos temas muy importantes, sensibles en la familia, que a veces algo que nos encanta el programa que hacemos es darnos preguntas difíciles. Nosotros como papás que somos todos, porque Soledad también es madre, ay, te estaba destacando toda la vida. Y por allí nos tenemos que hacer preguntas difíciles, entonces este es un programa bastante tranqui, bastante relajado, pero tratamos de tocar estos temas que por ahí nos ponen los pelos de punta y sabemos que hay muchas personas que nos escuchan, que por ahí no escriben o no llaman, sino que después nos ven en diferido en YouTube y es de mucha ayuda, así que sabemos que el que estás aquí, el estar acá nos va a ayudar muchísimo a sacarnos tantas dudas que tenemos, porque justamente hablas de la parte digital, que es una parte que nosotros por ahí estamos medio que nacimos en otra época. Así es, bueno, nosotros estuvimos charlando hoy con adolescentes sobre violencia en general, pero haciendo foco en la violencia digital como una de las especificidades, digamos, de la violencia que a ellos les ataña más que a nosotros los adultos, tal vez porque su vida no pasa a través de la utilización de los medios digitales. Por ahí nosotros los adultos, como bien lo mencionaste, estamos adaptándonos a las redes porque nos obligan los tiempos, porque se trabaja a través de las redes, porque comenzamos a vincularnos también nosotros y además debemos vincularnos con nuestros hijos. Quienes tienen adolescentes saben que si uno los llama nunca los atienden y si uno manda WhatsApp ahí contestan. Tiene que ver con la nueva forma de relacionarnos como sociedad, que nos es bastante difícil de entender al adulto, pero que para ellos es parte de su vida, el teléfono es una prolongación de su cuerpo, y que bueno, ellos son nativos digitales y nosotros no, así que somos, ¿cómo es que tiene un nombre que nos llaman a nosotros? ¿Dinosaurios? No, sí, también. Yo hice un chiste recién y me di cuenta que me reí yo sola en la charla y ahí noté. Yo también. Conozco a los picapiedra. Los picapiedra, creo, claro. Los que nos reímos somos mínimamente más 35. Sí, claro. Y bueno, y ellos no los conocen, pero bueno, dicho esto, la verdad que el planteo para el adulto es no evadir la responsabilidad que tenemos como adultos de seguir cuidando a nuestros niños y adolescentes también en las redes, porque la mirada del adolescente y del niño es cómo me cuido cuando estoy solo, navegando, y hay una serie de herramientas, pero también para el adulto que está familiarizándose, no perder el horizonte de que tiene que obtener herramientas para ayudar a proteger a ese niño y adolescente que indefectiblemente va a entrar al mundo de las redes, y que uno no puede desentenderse de las responsabilidades que seguimos teniendo también en el mundo digital. Así que creo que eso es lo que es importante resaltar en el adulto, que desde el desconocimiento a veces se corre, ¿no?, de la responsabilidad paterna, filial, cuando el niño está inmerso en su celular, en los juegos online. Y bueno, y después nos encontramos a veces con la situación de riesgo ya consumada, tal vez por el propio desconocimiento, ¿no? Está bueno eso que dices, porque justamente estaba pensando en eso, que puede ser la principal causa de que el representante, el adulto, no tenga no tenga el manejo. Es precisamente por lo que dices, el conocimiento, como que digo, bueno, no puedo hacer nada porque no conozco. Claro. No entro en ese tipo de juegos o en ese tipo de redes sociales, no las desconozco totalmente y no puedo tener una contención para mi hijo con esto. Te iba a preguntar algo y tal vez ustedes lo manejan porque trabajan con algunas estadísticas que han podido observar ustedes durante estos años, o sea, cómo ha sido la evolución, el crecimiento de los casos de violencia de este tipo en estos tiempos. ¿Han visto que ha tenido alguna evolución? Porque nos llama la atención, revisando mucho material, que como que
estamos en momentos donde esto ha crecido demasiado, ¿no? Exponencialmente. Parece, no sé. Bueno, yo les leí, creo que ya, Paula, no estabas en la charla, nos acompañaron muchos de los chicos con los que estuvimos hoy conversando en la realización de una encuesta que hicimos desde el UNICEF, la Defensoría y la Municipalidad de Río Tercero sobre salud mental y adolescentes para toda la Argentina, pero fundamentalmente los municipios que trabajamos una línea de UNICEF que se llama Municipios MUNA, ¿no? Y el resultado se empezó a socializar desde el día 10, ayer, que fue el Día de Salud Mental, para que conozca la población en general cuáles son los resultados que arrojaron estas encuestas. Y la verdad que es alarmante porque la mayoría de los adolescentes manifiestan, ¿no?, que sus situaciones referidas a depresión y a lo que respecta a salud mental tienen que ver con acoso, ciberbullying, o sea, acoso en redes, ¿no? Y bueno, y eso implica todos los niveles del acoso en redes, pero fundamentalmente mencionaban esto, ¿no? El ciberbullying, el tema de algo que estuvimos hablando acerca de los estereotipos, entonces muchas de las mujeres con respecto a la violencia física en las redes sociales, la violencia de género, pero fundamentalmente acerca de la imagen. Entonces, desde las redes, la violencia hacia los adolescentes en función de esto, la imagen, el uso de las imágenes. Entonces creo que es para replantearnos los adultos cómo podemos ayudar, porque la verdad que el anonimato que brindan, o que en realidad del que se escudan las personas que violentan en las redes sociales, daña, y la verdad que es complicado ponerle un fin, porque algo importante de la red es que, primero, que no siempre uno puede perseguir a quien acosa, a quien violenta, claro. Porque desde el anonimato, que uno sabe que crea una cuenta que no tiene que a lo mejor no tiene un usuario seguro o un usuario conocido, entonces eso va ampliando las brechas para poder ponerle fin a una situación que se puede generar desde las redes. Y hablábamos en esto que es como bien importante, que tal vez uno toma conciencia del daño una vez que el daño está producido. Entonces ya ahí empezamos a hablar de situaciones de depresión, producto, ¿no?, de haber sido víctima de este acoso permanente o de esta discriminación a partir de nuestra imagen o de lo que uno muestra en las redes, y pedir que eso no ocurra, digamos, pedirle a un adolescente que hoy no esté en las redes o no comparta su vida en redes, es pedirle que no exista, sí, porque lamentablemente es la realidad. Ellos existen a través de lo que muestran, de lo que comparten, de los views, de las reproducciones. Ese es el contexto social donde ellos se mueven, además del de la realidad, por supuesto, pero comparten también con quienes son sus amigos y demás la vida a través de las redes. Entonces uno tiene que tratar de acompañar como adulto, si bien sabemos que tenemos la desventaja porque el manejo de ellos, de las redes, siempre es superior al nuestro. Totalmente. Pero por lo menos estar atento para ver estas situaciones o estas alertas en las que pueden estar nuestros niños o nuestros adolescentes cuando hay estas situaciones que tal vez nosotros no advertimos, pero que por eso es necesario estar ahí abiertos con la escucha activa, ¿no?, de cómo se sienten en la pregunta, porque tal vez, volvemos a decir, la utilización de los controles parentales en las redes, uno sabe que es factible de realizarlo cuando el uso de las redes recién comienza, pero ya en los adolescentes es bastante más complejo. Sí. Pero además también tenemos que sacarnos
preconceptos de que solamente pueden ser dañados o víctimas los niños o los adolescentes. Los adultos somos también víctimas en las redes sociales de la discriminación, de estas cuestiones de estereotipo con respecto a la imagen. Entonces, digo, todos nos debemos cuidar, pero si vamos además a ser acompañantes y guías de nuestros niños y adolescentes, hay que estar preparados ahí para poder prestar atención a estos signos de alerta que pueden darse. Justamente te iba a preguntar eso, perdón te interrumpo, Sole. ¿Cuáles serían esos alertas que se nos activan? Porque justo hablábamos en el segmento anterior que la adolescencia es una etapa muy vulnerable en que eres niño, pero ya te estás haciendo adulto, estás en la mitad del camino y la mayoría se pone más introvertido. Es tan difícil hablar con un adolescente. Ellos se meten en su mundo y el mundo ahora es esto, es un dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo nosotros darnos cuenta? ¿Qué alertas podemos nosotros como padres ver y decir, este chico está teniendo problemas por las redes sociales en la cual nosotros ni sabíamos que existía la cuenta de los trolls ni nada por el estilo? Sí, los trolls otro tema, pero bueno, tal vez identificar dónde está el problema puede ser como bastante más complejo. Dilucidar eso tal vez nos lleve un poco más de tiempo, pero lo importante es que generalmente el comportamiento del adolescente, cuando hay situaciones de riesgo de toda índole, porque también uno lo puede llegar a ver cuando hay problemáticas de consumo, digamos, hay un cambio actitudinal importante, porque se espera que el adolescente esté en su dormitorio, que pase más tiempo de lo previsto, en su soledad de la pieza, conectado a su dispositivo, que duerme en horarios no establecidos, que según los neurólogos es lo que debe ocurrir, que tengan el cambio de la noche por el día, que uno ve que a la noche andan vuelta, comen esto y lo otro, y de día a los que pueden duermen, digamos. Es una preparación del sistema de nuestro cuerpo al cambio de la adultez, pero van mostrando signos importantes como es el cambio de su grupo social habitual, el encierro, además de ser en la familia, suele ser también con el grupo de pares. Muchos manifiestan cambios en la alimentación, porque suelen tener estas conductas, iniciar, no digo con una depresión porque no es mi área, pero sí con estas situaciones de la inapetencia o de distintas formas de relacionarse con todas las cosas, entre ellas también con la comida. Entonces digo, hay que estar muy alerta porque se van mostrando signos que, por supuesto que como si se complejiza, termina siendo una situación de salud mental. Van dando esta clase de síntomas que uno tiene que poder leerlos. No digo síntomas, pero van dejando señales de un comportamiento diferenciado, tal vez de la baja en el rendimiento académico, aquellas personas que tienen un buen rendimiento académico en la escolaridad. Entonces digo, uno tiene por ahí que ir atando cabos, por decirlo de una manera, en la cotidianeidad, porque no siempre es tan sencillo encontrar de dónde viene la situación que está generando el inconveniente, pero bueno, hay que estar atentos. Uno sabe que de por sí relacionarse con un adolescente es una tarea para el adulto bastante difícil, complicada. Tal vez también porque uno olvida el tránsito por la etapa, y bueno, creo que hay que replantearse la forma de vincularse con ellos, que es también desde la comprensión, desde que ellos viven una ruptura sobre el vínculo familiar, entre que tenían un padre que era su héroe, su todo, sus padres eran su mundo, y de repente ahora se encuentran con su grupo de amigos, quienes son los que le brindan la seguridad, quienes van a darle los consejos, porque bueno, la verdad que los referentes se vuelven sus grupos de pares. Entonces,
hay que comprender todo este cambio porque necesitan identificarse con el grupo de padres y no con los padres. Y esa ruptura genera mucha crisis y entonces ahí es donde uno debe ponerse a disposición. No digo, porque por ahí la gente cuando uno habla, vos lo querés dejar hacer lo que quieras, no, esto es desde la crianza amorosa, escuchar, Exactamente. tratar de comprender, aceptar que los cambios y que estas referencias son lógicas de una etapa, ¿no?, evolutiva, que los psicólogos seguramente lo explicarán mejor que yo, pero digo, es un trabajo que el adulto tiene que hacer para poder comprender y ahí seguramente poder identificar estas señales que no siempre son tan notorias, pero que implican un trabajo del adulto, De atención. sí, de atención permanente. Sí. Porque bueno, no siempre los cambios bruscos. son bruscos. Claro. Sabes que estaba leyendo una estadística, ahorita aprovechando que estabas hablando de la palabra ruptura, y una estadística importante que pude sacar de algunos estudios, sobre todo aquí en Argentina, es que el 65% de los jóvenes que son víctimas de algún tipo de violencia digital son hijos de padres separados. Entonces, hay algún tipo de vulnerabilidad, tiene mucho que ver con lo que dice Soledad, de ese aislamiento que tiene el joven cuando pasa por este trauma de la separación de los padres y que busca ciertamente en las redes sociales algún tipo de refugio, exactamente, por la situación que están viviendo emocional sus padres, y ahí es donde se va escapando, ¿no? Y es un dato importante la estadística, ¿no? Es como para ponernos a pensar y lo lanzamos al aire para que empecemos a ver, bueno, aquellos padres que tienen hijos y son separados, estar mucho más atentos porque hay un riesgo mayor si no estamos encima de nuestros hijos, ¿sí? Porque es más difícil, ¿no? Como que estamos en dos casas distintas y cada quien tiene una forma de criar distinta. Exactamente. Y como que en esa brecha, como que le damos como una cancha para que ingrese este tipo de violencia. Claro, de distracciones, porque en realidad están buscando una forma de llamar la atención de otros, de ser aceptado. Todo es un tema de identidad. Lo hablamos el segmento anterior, que los adolescentes están en esa época que no tienen una personalidad definida, están en ese proceso y todos, hasta nosotros grandes, queremos ser aceptados. Entonces ellos, para encajar, entran en ese mundo y ya después es algo incontrolable. El llamado, y justo lo decía Sole, y le digo a los papás que nos están escuchando, nos están viendo por YouTube, es a no hacernos de la vista gorda, no decir, bueno, yo no sé nada de la tecnología. Es verdad, delante de ellos no sabemos nada, pero ni la A del abecedario no sabemos, porque se la saben todas las técnicas, una más otra. Pero que eso no sea una excusa para que nosotros vayamos a luego decir, no, porque las redes sociales, porque el internet, y no, nosotros tenemos que hacernos activos en estar pendientes de nuestros hijos. En el programa pasado estamos hablando de que a veces le damos el teléfono porque, bueno, ya está, me tiene harta, toma, agarra el celular ahí para que te distraigas, porque me tiene tiqui, 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 sin saber el daño que le hacemos, porque hablábamos del ciberacoso, de los troles, de las granjas, que es algo que manejan los adolescentes y los adultos, pero también está el abuso sexual a través de las redes sociales. Ustedes dirán, y bueno, ¿cómo será esto? Todas las publicidades que le meten que están sexualizadas, esos niños están expuestos a eso y nosotros lo dejamos ver y no nos damos cuenta. ¿Qué estás viendo ahí? Es una publicidad nomás, y esa publicidad explícita a un niño, un contenido, a una persona que no está en capacidad de decidir si esto está bien, si esto está mal, y le damos un poco de confusión. Entonces no vamos a satanizar el internet, no vamos a satanizar las redes sociales, ni mucho menos, pero tampoco nos vamos a excusar, los papás de nuestra edad, que no sabemos mucho, para darle a los niños una rienda suelta de una situación. El control parental que tú dices, sí, nosotros lo tenemos, o nuestros hijos, pero ya saben cómo desbloquear todo también, son unos genios. O sea, ¿hasta cuándo tú lo empiezas a acercar? En cualquier momento se va a soltar. Es cuestión de generar identidad en ellos, que ellos tengan un hogar seguro, indistintamente que los papás estén juntos o estén separados, que el adolescente, que el niño tenga una identidad fuerte y que tenga esa comunicación con alguien, mamá o papá o un abuelo, lo que sea, donde él pueda expresarse.
que es los animamos a expresarse porque les cuesta expresarse y decir si algo les está haciendo daño, les cuesta un montón. Y si uno piensa que lo vamos a retar de plano, o sea, ni le digo a mi mamá, me va a retar y después me va a preguntar qué pasó. Entonces, Así a tener es. esa apertura. Claro que sí. Bueno, vamos a un corte musical y vamos a volver a cerrar el tema, porque la verdad que está bastante interesante y le agradecemos a Soledad su participación porque nos ha abierto un poco la mente y nos ha llamado la atención con respecto a este tema. Bueno, ya volvemos con nuevamente tu programa Más Valores, Más vida.